Muy bien, gracias, pastora. Mientras ofrendamos, los saludo. Dios los bendiga, qué lindo verles, los hermanos de Tigre. ¿Se Gonza? Bueno, es verdad, ayer a la noche, entre la lluvia, los mosquitos, estamos viviendo una situación poco particular, ya que creo que hacía tiempo que no llovía tanto, pero tantos días seguidos. Me parece que ni en invierno llovió tanto. Pero bueno, dicen que esto le hace bien al campo, dicen que esto mejora un poco el rendimiento económico de nuestro país, así que no hay mal que por bien no venga, dice el dicho, ¿no? Y la Biblia dice otra cosa, dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos de los que aman al Señor, aquellos que fueron llamados con un propósito. Pero bueno, Dios ha querido mandar lluvias sobre todos y ahora tenemos los mosquitos. Pero contentos de poder estar en esta mañana compartiendo. Mandamos saludos a la hermana Nélida, que era quien tenía que compartir hoy, pero un problema familiar le ha impedido venir. Así que vamos a continuar con esta serie, que sabe que el pastor es un poquito tipo Netflix, ¿no? Va de serie en serie y continúa con los pasajes de Primera de Samuel capítulo 30. Ayer compartimos acerca de fortalecerse en el Señor y dimos algunas claves, algunos puntos importantes de cómo hacerlo, pero la historia no terminó allí. Quiero hacer un breve reasunto, y es que David había sido atacado cuando él se fue a pelear a favor de los filisteos, que en el fondo eran enemigos del pueblo de Dios, y el rey de los filisteos le dijo: no, David, volvete con tus 600 soldados, preferimos que no estés con nosotros, aunque te has portado bien, has sido leal, pero no queremos que en medio de la batalla vos te conmuevas y en vez de matar a ese amigo tuyo, te vuelvas en contra nuestro y lo defiendas. Así que los mandaron. Cuando David llegó, después de 3 días de haber dejado su pueblo, su familia, sus esposas, encontró que estaba todo quemado y que no había un solo ser humano allí. Así que pensaron lo peor, lloraron, dice, hasta quedarse sin fuerzas. Y estaban llenos de amargura en todo el pueblo, todos habían perdido algo, todos tenían una mala noticia, una catástrofe. Y dice que quedaron totalmente paralizados. Yo hubiera salido corriendo, agarrado un hacha, un tenedor, e ir a buscar a los que me robaron, los que secuestraron o mataron a mi familia. Pero muchas veces nos paralizan las malas noticias y no nos dejan obrar. Por eso hablamos acerca de cómo David se levantó en medio de esa situación y buscó e hizo lo que tenía que hacer: buscar a Dios y fortalecerse. Y fortalecerse en Dios, su Dios. Pero hoy vamos a ver qué pasó después que él se fortaleció. Porque uno muchas veces no se da cuenta que está débil. Muchas veces no reconoce que le faltan cosas. Y ayer hemos visto que necesitamos fuerzas para batallar, no contra carne y sangre, sino contra las obras de Satanás. Que necesitamos fuerzas también para hacer la obra de Dios y la voluntad de Dios. Necesitamos fuerzas para vencer la tentación y el pecado. Necesitamos fuerzas para que nuestra fe sea fortalecida. Necesitamos fuerzas de Dios para que nuestra esperanza sea fortalecida, y algunas cosas más de cómo fortalecernos. Pero hoy quiero que veamos juntos cómo recuperar todo lo que el diablo nos ha robado. ¿Cuántos quieren saber cómo recuperar todo lo que el diablo nos ha robado? Pastor, ¿y qué nos ha robado? Quizá ni te diste cuenta, porque no fuiste a revolver en algún área de tu vida, no has meditado cuántas cosas el enemigo te ha robado, los problemas te han robado. Pero no podemos ir a recuperar algo que no sabemos que hemos perdido. Y para eso tenemos que ponernos en la balanza de Dios y debemos mostrarnos en el espejo. ¿Cuántos se levantan y dicen: una arruga más, un pelo menos, una cana más? Uy, ¿cómo levanto esto y lo otro? Es porque te mirás al espejo, es porque tenés a alguien que te puede dar una devolución. Pero cuando uno va por la vida mirando solamente para adelante, lo que hay delante de nuestras narices, no nos damos cuenta cuántas cosas hemos perdido. Ni siquiera nos damos cuenta de la cara de amargados o tristes o enojados que tenemos. No es tan importante perder unos cabellos
ni perder, digamos, la hermosura de la piel. Hay cosas más importantes que muchas veces perdemos y que no nos damos cuenta y que no podemos ir a recuperarlas, como la paz, como el primer amor, como el amor por la obra, la paciencia, los frutos. Es como que ya está, soy salvo, no importa, sigo en automático, pero no sabes que estás perdiendo, como en un auto, la rueda, la lucecita se quemó. Vio como el auto muchas veces, si vos no lo mirás, no lo cuidás, no te das cuenta de cómo se va deteriorando. Bueno, así es nuestra vida espiritual. Así son las cosas que el enemigo nos roba y que nos lleva muchas veces a un estado como el que tuvo David, de estar tristemente amargado y angustiado, y no sabemos por qué, y no entendemos por qué estamos así, y nos falta fuerzas para vivir, y nos falta alegría. Más la gente nos dice, vos cambiaste, a vos te pasa algo, vos no eras así. Y uno dice, no, ¿por qué? Decís, estoy bien. Y normalmente a la pregunta típica del saludo argentino, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Pero la verdad es que sí, vení. Contame, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo estás con tus proyectos de vida? ¿Cómo estás en relación con tus hijos? ¿Cómo estás en relación con tu esposo, tu esposa? ¿Cómo estás en relación con...? Y ahí es como que te ponen el dedo en la llaga. Porque ahí tenemos que empezar a pasar el informe y nos damos cuenta que muchas cosas no están. Mucha gente no se da cuenta que le han robado hasta que empieza a abrir los cajones y hacer un inventario, como hacen las empresas todos los años. Como había 40 sillas el año pasado y ahora hay 30. ¿Quién se afanó las 10 sillas? Devuelva las sillas. No, pero en el mes de marzo las pidió prestada el hermano Pepe para un cumpleaños y no las trajo. Y entonces uno se da cuenta. Y eso es lo que hay que hacer continuamente para darnos cuenta si hemos perdido y si tenemos que hacer cosas para recuperar. Dice la Biblia en 1 Samuel, capítulo 30, versículo 7, vamos a hacer un sermón expositivo, vamos a ir viendo versículo por versículo y arrebatando enseñanzas de la palabra de Dios para que podamos saber cómo recuperar todo lo que el enemigo, todo lo que hemos perdido en el camino, todo lo que nos trae tristeza y angustia y no nos damos cuenta. Dice así la palabra de Dios. Y cuando David se fortaleció en el versículo 6, poneme el versículo 6 para introducirnos, y David se angustió mucho porque el pueblo, su ejército, hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Este hombre tomó fuerzas sobrenaturales de Dios y algo cambió en él que no cambió en los demás hombres. Vamos al 7. ¿Qué fue lo primero que manifestó a un hombre que se fortalece en Dios? Para recuperar lo perdido, primero tenés que fortalecerte en Dios. No es ir así a recuperar todo, a agarrar, a manotear, a pelear, a enojarnos, a hacer juicio, a discutir, sino fortalecernos en Dios. Lo primero que aparentemente Dios transformó en David, dice que lo movilizó a buscar al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Lo primero que hizo David para recuperar lo que había perdido es consultar a Dios. El efod era la vestidura sagrada sacerdotal con la cual a través de eso se hacía una oración de intercesión a Dios, pero que la hacía el sacerdote. Sabíamos que David en los últimos meses y años había hecho muchas malas decisiones y algunas buenas decisiones. A veces Dios nos deja pasar las malas decisiones, ¿verdad? De a poquito vamos haciendo lo que queremos, de a poquito no hacemos lo que Dios quiere. Como todo va bien, seguimos con trabajo, seguimos con salud, seguimos en la desobediencia de Dios. Pero Dios es como que dice, bueno, le voy a dar tiempo. Y David siguió tomando decisiones sin consultar a Dios. David siguió haciendo algunas cosas que a Dios no le agradaban. Siguió haciendo lo que normalmente hacía siempre. Y todo andaba bien. Hasta que vino la desgracia, hermano. Le llevaron la familia, la esposa, los hijos. Quemaron todo. Se quedó sin amigos. Los mismos amigos lo querían matar.
Así que en ese momento, cuando finalmente todo se perdió, él allí se quebranta, se vacía y ahí busca verdaderamente fortalecerse en Dios. No espera, hermanos, no espera que Dios le tenga que mostrar por las malas, por el rigor, por la sangre, lo que Él le viene diciendo hace tiempo que usted tiene que hacer y que yo tengo que hacer, porque quizás sea muy doloroso. Así que David toma fortaleza de Dios en medio de un duelo, de un funeral masivo, de la muerte de todos sus seres queridos, porque aparentemente ellos creían que habían sido sus hijos, sus esposas asesinados. Solo David busca al único que no lo había abandonado. Y entonces le pide al sacerdote: te ruego que me acerques, volvé para atrás, el efod. Lo primero que hace, a diferencia de Saúl, no es que él ofrece sacrificios y él se pone a orar a Dios para pedir dirección. Él se pone bajo autoridad, porque había perdido él la sumisión. Él estaba haciendo un poquito lo que quería hacer, sin pedirle permiso a alguien, sin pedirle consejos, sin sujetarse a las autoridades. Y Saúl perdió su reinado por no consultar a Dios de la manera que Dios había establecido a través de profetas. David, lo primero que hace en medio de la desgracia, llama al sacerdote, al hombre que hablaba con Dios, y le dice: necesito una palabra de Dios. Necesito volver a ubicarme en el orden que Dios había establecido. Anduve como forajido, dando vuelta por los montes, pero tengo que volver a obedecer a mis padres. Tengo que sujetarse a mi esposo. Tengo que sujetarme a la Biblia. Tengo que sujetarme a las leyes. Tengo que sujetarme a las autoridades. Tengo que empezar a pasar con luz verde y no con luz roja, porque no puedo hacer. Mirá lo que me pasó. Mirá la desgracia que traje a toda mi gente. Tenía un gran ejército famoso en toda la zona, pero ahora me quieren matar, porque estuve desviándome sin darme cuenta. Es muy sutil. Hoy un pasito para acá, mañana un pasito para allá, y el camino que era recto me terminó llevando al camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Así que David lo primero que hace es poner en orden su vida, pedir perdón evidentemente, llamar al sacerdote, rogarle que por favor interceda por él. Versículo 8. Y David consultó a Jehová. Diga conmigo, David consultó a Jehová. No podemos pedirle a Dios que bendiga algo que Él no nos mandó a hacer. Muchas veces nosotros hacemos cosas y después pedimos la bendición de Dios. Y nos va mal, y nos enojamos. ¿Por qué Dios no nos bendijo? Dios jamás va a bendecir algo que Él no te mandó a hacer. No va a andar sacando las papas del fuego, no va a estar arreglando todos los líos que hacemos, sino que Él va a permitir que muchas veces nos pasen cosas. Compramos cosas que no podemos pagar, tomamos decisiones que nunca Dios nos dijo que las tomemos, hablamos, decimos, firmamos, creemos que Él está en la obligación y pretendemos después que encima Dios lo bendiga. David entendió que eso no iba a seguir funcionando para un hombre tan importante y con tanta gente, porque mientras es uno se la banca, pero cuando las cosas empiezan a tocar nuestros hijos, nuestra familia, nuestra casa, nuestros abuelos, nuestra herencia, ahí agárrate, porque vas a tener que dar cuenta al Señor. Y David dice: basta, no puedo seguir así, tengo que consultar cada decisión que voy a tomar. No me voy a ir más a hacer guerras para que después cuando vuelva me roben, me maten y me destruyan la vida. Necesito la bendición y la palabra de Dios. Así que lo primero que sucedió en la vida de David cuando se fortaleció, lo que pasa en una persona que está fortalecida en Dios, es una persona que depende de la palabra de Dios. Es una persona que se sujeta a las autoridades y a la palabra de Dios y pone en orden su vida. Y le pregunta diciendo: ¿perseguiré a estos ladrones, merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios es muy bueno, diga conmigo, Dios es bueno.
no le reprochó absolutamente nada a David. No le dijo, ahora me venís llorando a que yo te ayude. ¿Y quién te mandó a hacer guerra con los filisteos? ¿Quién te mandó a hacer cosas? Dios es un Dios de amor y misericordia, que conoce nuestro corazón cuando nosotros nos humillamos y reconocemos que sin Él nada somos. David, evidentemente enojado, con esos 600 hombres, un poquito arengados, hubiera podido producir un piquete, una revolución, una masacre. Toda esa angustia, él la hubiera podido manipular y llevarlo. Tenemos que vengarnos, tenemos que matar. Pero no era esa la intención. La intención era tener la dirección de Dios, la aprobación de Dios. Y mire Dios, qué claro, qué simple que es con nosotros, para que nosotros podamos levantarnos de ese pozo, levantarnos de esa tristeza, porque Él sabe que lo que necesitamos en este caso son 3 palabras. Dice, síguelos, los alcanzarás y librarás a los cautivos. Y Dios le dio una palabra, Dios le dio la respuesta. Dios no anda jugando a las escondidas, hermano. Cuando Dios te habla claro. Te dice 3, te dice 20, te dice sí, te dice no, te dice esperar. Pero Dios no anda jugando a las escondidas, ni a los acertijos, ni a las adivinanzas. Dios te responde lo que Él quiere responderte. Pastor, pero le estoy pidiendo, bueno, esperá. Pregúntale por qué no te responde. Quizá no es el tiempo, quizá Dios te dice esperá. O quizá te dice, ya te dije que no. Pero vos decís, no, pero yo quiero que sí. Pero ya te dije que no. A veces somos nosotros que no oramos bien. Así que David le preguntó exactamente y Dios le contestó. ¿Qué recibe en ese momento el tesoro más grande que vos podés tener para recuperar tus cosas? Una orden, una promesa y una visión. Una vez que Dios te habla y vos estás fuerte, te puedo asegurar que nadie te va a detener. A esto muchos lo llaman la visión, y no hablo de una visión empresarial ni motivacional, hablo de una palabra de Dios, porque cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Así que le dice, primero, perseguilos. Fíjate el rastro, el camino. Para recuperar lo que perdiste, tenés que ir a ver por dónde se fue, cómo lo perdiste, con quién hay que hablar, cómo hay que arreglar, cómo se soluciona. Tenés que perseguir. No hagas locuras. No pienses que yo lo voy a hacer por vos. Este es tu trabajo. Recuperar las cosas, tenemos que movilizarnos y vamos a tener que tener esfuerzos y vamos a tener que también tener sacrificios. Así que Dios le da la fuerza más grande que podemos tener para recuperar algo, que es la promesa de Dios, el camino para seguir y la visión que los alcanzarás. Es algo que puede movilizar, hermanos, las cosas más imposibles que un hombre pueda tener. Cuando tiene la promesa de Dios que le dice, seguí por ahí, vas a alcanzarlos y luego los vas a librar. ¿Qué más que eso necesitamos? Nada. Es la palabra de Dios que entra en nuestra vida y nos da la seguridad, nos da la certeza, nos da la esperanza, nos da la visión, nos muestra el camino, por dónde tenemos que ir. Aunque sea duro, cansados estaban ellos, su ejército se había desparramado y rebelado, pero él tenía la esperanza de que podía nuevamente reclutar y motivar a este pueblo. Versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Si querés recuperar lo que perdiste, vas a tener que ser un buen líder, un buen director, un buen motivador, porque esta debe haber sido una imagen espectacular de levantarse David y empezar a hablarle a su pueblo desanimado, que hace algunas horas lo quería matar y lo quería lapidar. Pero él sacó fuerzas de Dios y tuvo una promesa. ¿Y sabe qué? Esos personajes que eran malos, que no era buena gente, pero que por momentos tenían sus momentos de bondad, en esas instancias estaban dispuestos a matarlos a David. Pero David tenía tanta fuerza, tanta convicción y tanta fe, que es lo que un líder, que es que una persona tiene que tener,
que los convenció. Porque ellos sabían que si Dios le hablaba, Dios estaba con David. Y me imagino a David hablándole a la gente, al pueblo, hablándose a sí mismo, hablando a las huestes espirituales, diciendo: yo tengo una palabra de Dios para perseguirlos, para alcanzarlos y para librar a sus esposas, a sus hijos, para recuperar todo lo que el diablo nos ha robado. ¿Y sabe quién es este? Es el tipo de Jesucristo. David aquí se viste de la persona de Jesús, porque cuando Jesús vino a la tierra, vino para morir por vos, vino para darte la vida, vino para darte todo lo que el diablo te robó, y totalmente convencido que lo iba a lograr. El gran líder de todos los líderes, Jesucristo, muestra en David, muchos años antes, que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando vos sos fortalecido en Dios, el corazón de Dios entra dentro tuyo. Y convenció a esos 600 hombres deprimidos y angustiados. Tomaron las armas que tenían, tomaron fuerza, agarraron agua, lo que podían, y se pusieron firmes para decir: David, a donde nos lleves, iremos. Porque la fuerza que Dios nos da es una fuerza sobrenatural, es una fe, pero sobre todas las cosas está plantada sobre las palabras de Dios, sobre la promesa de Dios. La promesa que vos buscaste, la promesa por la cual vos oraste y clamaste al Señor, y la estrategia que Él te dio. Se sumaron, marcharon, gritaron. Una película impresionante podríamos hacer de esta escena, de hombres valientes y animados por un líder que se levantó y se decidió. Nosotros éramos como estos hombres, hermanos. Nosotros queríamos matarlo a Jesús, si era posible. Nosotros estábamos angustiados, llorando por todo lo que perdimos. Sin Cristo nosotros no teníamos nada. Aún nuestras vidas teníamos perdidas, aunque nos creíamos que la teníamos en la mano. Pero un día se levantó Jesús y nos dijo: vengan a mí, los que estéis cansados y trabajados. Así como David se levantó esa tarde, delante de ese pueblo desahuciado, desanimado, le dijo: yo les voy a hacer devolver todo lo que han perdido. La paz, el amor, el gozo, la vida, los sanaré, los restauraré, los llenaré de dones. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y el corazón de David estaba ligado al corazón de Dios. Versículo 10. Y David siguió adelante, versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaba, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Versículo 9. Y David siguió adelante solo con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. No sé cuántos de ustedes, en una misión tan peligrosa, con pocos hombres, 600, se les baja un tercio de esos hombres, siguen adelante hacia una batalla que puede ser mortal. Evidentemente David, fortalecido en el Señor, fortalecido con la palabra de Dios, él sabía que con pocos o con muchos la victoria iba a ser de ellos. Muchas veces cuando queremos recuperar cosas, se nos empiezan a bajar. Y no, pero pedí ayuda, no vino, y yo no hago nada entonces, y no, y el lugar no me da, y así no se puede. Y yo pensé que David no hizo absolutamente nada de eso. De los 600, 200 dijeron: hasta acá llegamos, David. Y David no les dijo: bueno, pero me van a dejar solo, me van a abandonar. Él simplemente sabía que él y Dios eran mayoría. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios te promete algo, te lo promete a vos. Con muchos o con pocos, Dios puede hacerlo. La gloria siempre se la va a llevar Él. Y a veces hasta ni siquiera tenés que hacer nada porque Dios manda a sus ángeles. David no se detuvo, siguió el camino como buen líder que era. Como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca en medio de los trasquiladores. Todos los dejaron, pero él fue a cumplir la misión. David tenía una misión, tenía una promesa, tenía algo para hacer. Nada te va a detener cuando Dios te hable, cuando la palabra de Dios toque tu corazón. David siguió, ¿qué dice? Adelante.
Sigue adelante, hermanos. Seguramente te vas a quedar solo. Seguramente te vas a quedar sola, te vas a quedar sin plata. La gente que te dijo te voy a ayudar no viene, no llega. Aquellos que quizás te tendrían que estar acompañando no van a estar. Pero si vos tenés la fortaleza de Dios, que es lo que hemos estado hablando todas estas semanas, nadie te va a poder detener. Vas a seguir adelante y vas a recuperar todo lo que te pertenece. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Y David siguió adelante, solo con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. 11. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Esto es maravilloso. Maravilloso, ¿por qué? Porque vemos el corazón que David tenía, el corazón de Dios, un corazón conforme al corazón de Dios. David venía de una situación triste, dramática. Cuando muchos de nosotros nos pasa algo, estamos chinchudos por varios días. Nos saluda alguien así, viene el perro, ¡pum!, una patada. Te llama alguien, te vengo a visitar, ni aparezca por acá, estoy mal. David, le habían robado todo, le habían quemado todo, le habían secuestrado los hijos, las mujeres, no sabía si estaban vivos, estaban muertos. Lo quieren matar, ahora fortalecido en Dios, habla con Dios, Dios le habla, se levanta como un gigante, motiva a los soldados, 200 se le bajan, pero el hombre sigue. No les reprocha nada, no los castiga, no los mata, no hace como muchos ejércitos en la historia que aún enfermos, aún débiles, los seguían arrastrando y morían por el camino. Dios jamás nos va a exigir algo que no podamos hacer. Y David no iba a exigir a esos 200 hombres que hacía algunas horas lo querían matar, sino que dice que los dejó y les dio un trabajito. Pero ahora se presenta un egipcio, un enemigo, que aparentemente podía ser uno de los que había destruido su pueblo y había matado a sus hijos, sus esposas. Pero él que muestra, hermanos, muestra misericordia. Encuentran en el campo a un hombre egipcio, el cual le trajeron a David, y da la orden David que en vez de matarlo, torturarlo, le dieron pan, comió, le dieron a beber agua, versículo 12. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos, 2 racimos de pasa. Lo trataron bien, lo trataron con misericordia, lo trataron como vos y yo fuimos tratados por la iglesia, por los hermanos, por Jesucristo, cuando vinimos desahuciados y muertos, siendo aún enemigos de Dios. Porque este egipcio iba a ser uno de los que había destruido sus tierras, sus casas, sus carpas, y se habían llevado todo lo que ellos tenían. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque yo estaba enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los Ereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Él era un siervo, un esclavo, de uno de los que habían realizado todas esas andanzas en esa zona. Dice que su amo lo abandonó porque estaba enfermo. David lo recoge, lo alimenta y lo fortalece hasta que el Espíritu volvió en él. Muchas veces nosotros tenemos una gran misión de parte de Dios, pero esto no significa que vamos a perder el amor y la misericordia. Él podría haber dicho, no le den de comer, esa comida la necesitamos nosotros. No nos vamos a ocupar de otros, mirá si es nuestro enemigo, mátenlo. Dios no le había dicho, atendelo bien, está incluido. Que mientras vos estés cumpliendo la misión de Dios, no podés olvidarte de los necesitados que están a tu alrededor. Porque Jesús dijo, tuve hambre y me diste de comer, tuve frío y me diste de vestir.
Estuve desamparado y me cubriste y me diste techo. ¿Cuándo hicimos esto? Cuando se lo hicieron a uno de estos pequeños. Cuidado, hermanos, porque muchos nos metemos en grandes misiones y nos olvidamos de la mayor, la más grande, que es el amor y la misericordia, la fidelidad. No vaya a ser que Dios te tenga que sacar esa gran comisión y esa gran misión, porque así como el buen samaritano que se detuvo, pero el sacerdote, el escriba y el levita, que tenían tanto trabajo para Dios, no lo hicieron, y Dios dijo que ese amaba más al prójimo que los demás. Jamás ponga excusas para hacer el bien. Jamás ponga excusas para ser obediente. Jamás se detenga ante la gran comisión que Dios le da. Mayor es Dios que cualquier otra cosa que nosotros hacemos. Si estás buscando recuperar tu paz, si estás buscando recuperar tu vida espiritual, si estás buscando recuperar tus bendiciones, no creas que persiguiendo las cosas del mundo, las materiales, los proyectos, lo que el mundo nos vende, lo vas a alcanzar. Eso es si Dios está dentro del programa. Pero David se detuvo y atendió a un egipcio que resultó ser siervo de uno de los que había causado todo este gran dolor. Versículo 15. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. ¿Quién iba a pensar que esa persona moribunda en medio del campo, tirada, abandonada, iba a ser la respuesta y el clic de Dios para tu vida? Muchas veces no le das ni 3 monedas a una persona, o a un trabajo, o a un lugar, o a una invitación, y es la clave para que se rompan fortalezas, para que se abran puertas. Muchas veces despreciamos lo que Dios considera precioso. No todo lo que brilla es oro, sino lo que es guiado por el Espíritu Santo. Y yo siempre cuento esta historia, pero hay gente nueva. Cuando me gustaba predicar, evangelizar y llevar gente al Señor, y tenía el tiempo y podía desarrollar como joven que era, al no ser pastor, al no tener compromisos importantes en la iglesia, amaba ir a predicar por las calles, evangelizar y seguir y llevarle un tratado y una vida, hasta que se convertían y se bautizaban. Y para mí era una pesca milagrosa, era una bendición poder llevar gente. En nuestros primeros meses y años todos somos potentes evangelistas. A veces todo eso se pierde y se enfría. Así que yo estaba en eso y había un muchacho que era alcohólico, un muchacho que era de Salta, unos 40 años. Y vivía por ahí en un terrenito. A veces les daban changas como albañil, pero después de las 6, 7 de la tarde sabíamos que estaba con el Tetrabric 2, 3 de alcohol tirado ahí, y después aparecía a la mañana a veces durmiendo en el piso, todo sucio. Era una persona que todos queríamos en el barrio que se vaya. Yo vivía acá en Olivos, así que era muy feo, pero siempre había alguno que lo levantaba y se lo llevaba como peón. Esa persona mi mamá le predicó. Mi mamá es mucho más evangelista que yo, y le daba tratados, y le hablaba del Señor a este hombre. Pero ¿qué hacía mi mamá? Mi mamá no se animaba a hacerle la oración del pecador, así que los preparaba, los endulzaba, los adobaba, y me decía, hable con mi hijo. Así que mi mamá me decía, tenés que hablar con fulanito, tenés que hablar. Así que mi mamá me mandaba a trabajo, y siempre tenía que ir a visitar a alguien, y así ganábamos personas para el Señor, que hoy están en la iglesia, siguen firmes en los caminos de Dios. Y bueno, yo tenía 18 y 19 años. Y mamá me dice, le dije, no me acuerdo cómo se llama ahora, si Marcos, le dije a Marcos que venga la tarde que vos ibas a estar, que mamá, pero justo vienen mis amigos y mis amigas a comer pizza. Tenés que atenderlo, está mal, necesita. Y yo estaba reembroncado, tenía 19 años. ¿Por qué? Y porque venía alguna de las chicas que a mí me gustaba, así que me iba a empinchar, tenía que estar preparado ahí en casa, y estaba ya comprando las gaseosas. Suena el timbre, y mamá me dice, es Marcos. El evangelista lleno del Espíritu Santo. Bueno, decirle que suba. Así que yo tenía unas Biblias siempre en casa, siempre estaba preparado con trataditos, Biblias, todo.
Entonces viene el hombre con los ojos rojos del alcohol, todo se había mojado, una palangana, vivía en una casilla de madera en un terreno abandonado ahí en Olivos en esa época. Dice, vení, acompañame a la pieza. Sí, seco como le cuento, acompañame a la pieza. Entonces él viene y le digo, sentate. Mirá, tengo pocos minutos, le digo, porque tengo una reunión. Sí, cielo. Mirá, te voy a explicar. Jesús te ama, sos un pecador, tenés que aceptar a Jesús. Si querés aceptarlo, oramos ahora y tu vida va a cambiar. Sí. Bueno, repetí conmigo. Señor Jesús, bueno, Dios te bendiga. Mirá, toma, te regalo la Biblia, andá a tu casa, vas a ver que tu vida va a cambiar. Nos vemos. Gracias, me decía, gracias. Me digo, ¿sabés leer? Sí, sé leer. Decía, bueno, fíjate. Lo llevé hasta la puerta, chau. Quería que se vaya, antes que viniesen los chicos y las chicas. Al otro día, yo iba a la iglesia, iba a varias iglesias porque estudiaba de noche, trabajaba de día, y a veces no podía ir a mi iglesia principal que estaba en Virreyes, así que iba a una iglesia acá, a la iglesia de los Olivos del Pastor Reyes. Y yo vivía a unas 8 cuadras de ahí. Entonces voy a ese culto, salgo del colegio temprano, a la noche, a veces algún profesor no venía, nos dejaban libres, y voy. Creo que era un día jueves. Así que subiendo las escalinatas, si usted conoce esa iglesia y se acuerda, veo en la puerta a un muchacho, que lo reconozco, era Marcos. Yo le había dicho, allá hay una iglesia, porque mi mamá venía acá. Digo, fíjate si podés ir, leer la Biblia, orar y chao. Y estaba allí, en la puerta, con la Biblia que le había dado, camisita blanca, un saquito negro medio chamuscado, pantalón, zapatos rotos, con una sonrisa así. Y yo digo, ¿qué haces acá? Vos me dijiste que venga. Ah, cierto. ¿Y leíste la Biblia? Después que oramos, me dice, me llenó una paz, dice, que no pude dormir, dice. Estuve leyendo la Biblia, hoy me levanté feliz, contento, porque Jesús me salvó. Y se convirtió. Y siguió yendo a la iglesia, después perdí el rastro porque se volvió a Salta. Y yo había despreciado a esa persona, no la había valorado. Capaz si venía uno con un Rolls Royce o venía uno con muy famoso, un deportista, sí, le ponía la alfombra, ¿no es cierto? Le dedicaba horas. Porque muchas veces nosotros menospreciamos lo que Dios pone en nuestro camino como algo precioso y no lo valoramos. Y tenemos que entender que si Dios nos pone algo, tenemos que siempre pensar con la mente de Dios, con el corazón de Dios y hacer misericordia. La respuesta para su gran victoria, que Dios no se la había revelado. Dios le dijo, andá, seguilo, y Dios le probó y le puso, a ver, le voy a poner un mendigo, a ver qué hace David. A ver si se merece recuperar lo que le robaron. O sigue siendo un materialista, sigue siendo un hombre despiadado y cruel. Acuérdese que él mataba mujeres, hombres, hacía unos meses atrás. Pero David se detuvo porque su corazón era un corazón conforme al corazón de Dios. Y usted que ya está muy preocupado en hacer plata, en estudiar, en trabajar, en construir, en ahorrar, en viajar, y Dios le va poniendo señales, le va poniendo personas, le va poniendo oportunidades que usted nunca tiene tiempo. Olvídese de que Dios le va a permitir que usted recupere todo. Porque todo lo que usted quiere recuperar lo tiene Dios. Aunque usted piense que lo tiene el enemigo, lo tiene Dios en su mano. Porque Dios no te va a dar nada que te aleje de Él y que tu corazón siga pervirtiéndose. Finalmente este hombre le promete, yo los voy a llevar hasta allá. Versículo 16. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron.
Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Diga conmigo, todo lo recuperó. ¿Cuántos quieren recuperar todo lo que el diablo les ha robado? Todo lo van a recuperar si siguen este proceso. Es un proceso donde tiene que haber un compromiso con Dios principalmente, fortalecernos en Dios, buscar la palabra de Dios, tener el corazón de Dios y aún así ser esforzados y valientes. Porque David atacó de noche, de madrugada, cuando todos duermen. Si queremos recuperar, vamos a tener que trabajar. No esperes que Dios te dé todo. Ya perdiste tiempo, no estudiaste, dejaste tu carrera por la mitad, estás lleno de deudas que no pagás, tenés que acercarte a ciertas personas, tenés que hablar, tenés que solucionar, dejaste de cumplir proyectos y cosas que Dios puso por delante, estás abandonando situaciones y personas que te necesitan, tu corazón se está endureciendo, te falta el amor, la misericordia, estás lleno de rencor, de odio, de materialismo, de ambición, estás lleno de desesperación, de angustia, de depresión. Todo eso lo tenés que recuperar en paz, en amor y en bendiciones. Pero vas a tener que trabajar mientras otros duermen. Vas a tener que caminar mientras otros descansan, celebran y festejan. No creas que Dios va a hacer todo, que la gente te va a dar todo. Siempre queremos ganarnos la grande, que los demás hagan el esfuerzo, que nuestros padres y abuelos nos dejen la plata y nosotros no trabajamos. No vamos a buscar lo que el enemigo nos robó. Las primeras cosas que el enemigo nos ha robado es la dignidad. Es la persona que nosotros tenemos que entender que somos hijos de Dios. Pero eso no significa ser ociosos, vagos, pretender que todos hagan lo que nosotros debemos hacer. David se cargó el pueblo encima. David tomó fuerzas de donde no tenía. David animó a los pocos que tenía. Lo abandonaron 200, siguió. Se detuvo y dio alimentos indispensables para él a un desconocido, y de ahí Dios premió y le dio el lugar, el punto justo para que él llegase en el horario para atacar. Y dice la palabra del Señor que recuperó absolutamente todo. ¿Cuántos quieren recuperar todo, hermanos? Estos son los pasos que tenemos que tomar inicialmente. Está muy claro en la Biblia cómo el corazón de David fue cambiado y se ubicó en el lugar donde tenía que ubicarse, consultó a quien tenía que consultar, recibió las palabras claves y se movilizó. Todo está disponible, Jesús lo hizo por nosotros. Hoy nuestro David es Jesús, aquel que venció y nos dio la victoria y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que todo lo que el diablo nos ha robado, Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. No importa la vida que hayas tenido, no importa todo lo que has perdido, no importa lo que te falte, lo que importa es qué haces ahora. Tenemos a Jesús, tenemos a aquel que se jugó por nosotros, que murió por nosotros y que ahora quiere darnos todas las bendiciones celestiales en Él, no porque vos la merezcas, no porque vos lo puedas lograr, lo va a hacer el hombre de Dios, el David, el Jesús que ahora nosotros tenemos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a proponernos, hermanos, recuperar todas las cosas que hemos perdido, que el enemigo nos ha llevado. Y le quiero explicar que no es material lo que hemos perdido. Seguramente lo material se perdió por decisiones espirituales. Lo primero que tenemos que recuperar es nuestra relación con Dios, es nuestra comunión con Dios, es nuestra sujeción a las cosas de Dios. Cerra tus ojos ahí donde estás. Y yo quiero que pienses en las cosas que has perdido, las cosas espirituales, la paz, la visión, el ministerio, el llamado, el amor, la misericordia, la alegría, el gozo, la esperanza, las ganas de vivir,
las ganas de seguir sirviendo a Dios. Hacías cosas maravillosas que ahora ni te das cuenta, justificás el tiempo, la cuarentena, decís que no podés, tu edad, pero quizás no has ido a consultar al Señor. Señor, en este día queremos darte gracias, porque aún lo que estaba perdido para David y los suyos, tú les mostraste que podían recuperarlo absolutamente todo. Nada está perdido, hermanos. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Dios quiere devolverte todo lo que el diablo te ha robado, lo que nos hemos dejado robar, aún lo que hemos perdido nosotros o hemos descuidado. Señor, en esta mañana yo te pido que cada corazón, Señor, pueda levantarse para ir a buscar todo lo que han perdido. Señor, necesitamos que tú nos abras los ojos, necesitamos que nos muestres de dónde hemos caído, dónde hemos estado y ahora dónde estamos. Sin ti nada podemos hacer, separados de ti nada podemos hacer. Si estás alejado, alejada, apartado o apartado, si estás enfriado, si estás tibio, si estás tibia, si has desobedecido a Dios, si has bajado los brazos, si has rechazado de ayudar a aquellos que están tirados en medio del campo, si has sido egoísta, si te has preocupado solo en tu misión y en tu llamado, solo en lo que te rodea, solo lo que está delante de tus narices, empecemos a mirar para arriba porque todo es de Dios y Él lo da pero también lo puede quitar. David había aprendido esa lección cuando perdió absolutamente todo, pero ahora él se reconcilia con Dios y vuelve nuevamente a ser el muchacho humilde, manso, generoso que había sido años anteriores. Señor, necesitamos que tú transformes nuestro corazón, que tú nos fortalezcas y que de allí nos levantemos a cumplir todo lo que tú has establecido para nosotros en el modo en que tú quieres que lo hagamos. Gracias, Señor. Pon a Dios en primer lugar, pon su palabra en primer lugar, pon la obediencia en primer lugar. Dice la Biblia que David se levantó y fue. No anduvo con tantas vueltas, simplemente se levantó y fue. No contó si tenía ejércitos, armas, ya le bastó la palabra de Dios. Y la obediencia es así, muy simple. O sí o no. David le preguntó a este soldado o a este egipcio, ¿de quién sos? ¿De qué parte estás? Una pregunta que Jesús, al igual que David, te va a hacer. ¿Qué sos? ¿De quién sos? ¿Sos de los míos o sos de los otros? ¿Estás viviendo para mí o estás viviendo para otros? ¿Sos de los que suman o sos de los que restan? ¿Sos de los que obedecen o de los que desobedecen? ¿Son de los que acompañan en esta guerra o son los que no hacen nada? David le preguntó a este egipcio y le dijo, ¿vas a estar con nosotros y nos vas a ayudar o vas a estar con el enemigo? Y esta es una pregunta que Jesús nos hace hoy y nos dice, ¿vos de qué lado estás? ¿Estás conmigo o no estás? ¿Juntás o desparramás? Respondele vos al Señor mientras adoramos al Señor. Nada se compara, nada se iguala. Abre hoy mis ojos, quiero verte, muéstrame quién eres, lléname de ti, quiero reflejar al mundo santo. Nada se compara, nada se iguala. Abre hoy mis ojos,
Abre nuestros ojos, Señor. Queremos verte, Dios, queremos escucharte. Queremos sentir tu fortaleza en nosotros, que nos lleva, Dios, a caminar, a seguir, a alcanzar, a liberar, a ayudar, a recuperar, Señor. Quizá ni tenés las fuerzas para levantarte. Quizá no tenés ni las fuerzas para pedir, orar, para creer. Necesitas fortalecerte en el Señor. Necesitas decirle, Dios, llévame al primer amor. Llévame, Señor, a esos lugares donde tú y yo estábamos siempre, Dios. Donde mi vida era sostenida, transformada por ti. Tú eres santo, tú eres bueno. Tú no andas con reproches. Simplemente me esperas, Señor. Él te ama y Él quiere levantarte, Él quiere fortalecerte, Él quiere que vayas a buscar todo lo que has perdido. No te conformes con esta circunstancia o esta situación. Hay una promesa de parte de Dios. Señor, necesitamos de ti. Sin ti nada somos. Todo lo que tenemos es tuyo. Y todo lo que tenemos que hacer es tu voluntad. Muy simple, Señor. Levantarnos e ir a buscar aquello que es nuestro, aquello que el enemigo nos ha robado. No queremos quedarnos llorando, sufriendo lo que nos falta. Ayúdanos, Señor, a entender que somos hijos de Dios. Santo, nada se compara, nada se iguala. Abre hoy mis ojos, quiero verte, muéstrame quién eres, lléname de ti. Quiero verte. Una vez más decirle, Santo, Santo, nada se compara, nada se iguala. Abre hoy mis ojos, quiero verte, muéstrame quién eres, lléname de ti. Quiero reflejar al mundo. Sí, Señor. Queremos ser lo que tú esperas de nosotros, que podamos reflejar tu amor, tu corazón, tu espíritu al mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Dese vuelta y mire quién está en la iglesia. Dese vuelta, mire, salude a la distancia. No podemos acercarnos mucho, pero un fuerte abrazo a todos. Vamos a orar antes de terminar. Amén. Vamos a pedir al Señor una bendición especial. Si viste alguna persona querida ahí, así como hace Iron Man, ¿no? Apuntale para ahí, ¿no? Y vamos a orar y a bendecirlos, a bendecirnos los unos a los otros. Cerrá tus ojos y apuntá para alguien, apuntá también para acá arriba que necesitamos. Y empezá a pedir una bendición de Dios, protección, salud, trabajo. Estamos viviendo momentos tormentosos donde necesitamos los unos de los otros. Señor, escucha esta oración, Padre, pequeña, humilde, distanciada por esta situación del COVID, donde te pido por mi hermano, te pido por mi hermana, que sanes los enfermos, Señor, que fortalezcas al débil, Dios, que proveas al necesitado, que multipliques las fuerzas al cansado, que sanes la familia, Señor, que bendigas las ideas, los proyectos, Señor, que los jóvenes puedan terminar sus estudios y aún progresar en este tiempo más que otros, mientras juegan, mientras duermen, mientras se divierten, tu pueblo pueda ir a buscar en este tiempo lo que nos pertenece, riqueza, Señor, bendiciones, provisión, para tu pueblo, Señor, que tiene palabra y que tiene esperanza. Permítenos recuperar, Señor, esas propiedades, esos trabajos, esas amistades, esas relaciones, ese estado espiritual que hemos perdido, que el diablo nos ha llevado, que en este tiempo, Dios, podamos alcanzarlo. Señor, te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, nos despedimos. Creo que hay un cumpleaños de 15 en breve. Mañana.